Mac, el microbio desconocido. El lugar era idílico. A un lado, un lago cristalino bordeado por un majestuoso sauce llorón, con aves revoloteando entre las ramas. Al otro lado, un bosque denso daba paso a montañas que dominaban el horizonte. Sin embargo, bajo esta belleza aparente, vivían seres diminutos y letales, los microbios de la fiebre reidora. Negros y con largas colas, su número alcanzaba los 11.520.754. En el corazón de su territorio, sobre una hoja de hierba que para ellos era un escenario colosal, se congregaban para una asamblea extraordinaria. En el centro se alzaban dos figuras principales: el patriarca, símbolo de la sabiduría, y Mac, emblema de la fuerza. El patriarca, consciente de su avanzada edad y cercana muerte, decidió compartir su sabiduría con su pueblo. Les instó a permanecer ocultos y evitar al hombre, su enemigo natural, pues éste poseía el poder de crear armas capaces de exterminarlos. Si desean atacar, dijo, háganlo contra bestias indefensas, pero no contra el hombre. Aunque sus palabras causaron inquietud entre los más jóvenes, quienes deseaban tomar un camino más agresivo, el respeto prevaleció hasta que se dio la palabra a Mac. Mac, en contraposición, propuso un ataque directo contra el hombre. Argumentó que su invisibilidad les daba una ventaja inigualable. Los jóvenes se llenaron de entusiasmo ante la perspectiva de una vida de acción, mientras los mayores se retiraban con tristeza. Aquella noche, el búho cantó 3 veces, marcando la muerte del patriarca. El entierro del patriarca fue un evento solemne y excepcional. A diferencia de otros microbios, que eran enterrados sin ceremonias, su funeral incluyó cornetines, tambores y una carroza tirada por microbios inferiores. Lo depositaron sobre una piedra al otro lado del lago, mientras el sol abrasador y los zumbidos de los mosquitos acompañaban el momento. Mac, rodeado por el pueblo, dio un discurso que movió a las lágrimas a los presentes. Declaró el fin de la quietud y el inicio de una vida peligrosa dedicada a combatir al hombre. Los jóvenes lo aclamaron con fervor, mientras los viejos miraban con recelo un futuro lleno de riesgos. En una reunión posterior, los mayores intentaron calmar los ánimos exaltados. Uno de ellos, conocido como el Viejo Gris, propuso un enfoque estratégico: enviar primero una brigada de asalto para probar las fuerzas del enemigo. Si tenían éxito, el resto podría unirse. Si fracasaban, podrían preparar un ataque mejor organizado. La idea fue aceptada por todos, estableciendo el plan para el discurso de Mac al día siguiente. El día siguiente, Mac estaba eufórico. Planeaba ataques detallados contra las guaridas humanas y convocó a todos los microbios en su palacio. Cuando apareció ante ellos, fue recibido con aplausos que reforzaron su ego. Les recordó que, como microbios de tierra, podían superar a otros microbios y conquistar al hombre. Sin embargo, cuando terminó su discurso, un murmullo recorrió a la multitud. Fue el Viejo Gris quien rompió el silencio, sugiriendo prudencia. Propuso formar primero una brigada de asalto como prueba inicial. Aunque Mac se enfureció al principio, pronto cedió, temiendo perder el liderazgo frente al Gris. Anunció que él mismo lideraría la primera brigada, lo que calmó a los presentes y renovó los gritos de apoyo hacia él. Mientras los microbios se dispersaban, los viejos propusieron al Gris como líder provisional. Entretanto, en su palacio, Mac, lleno de ira, organizó el primer batallón y dio las órdenes para movilizarlo hacia el combate. Mac, decidido a llevar la batalla al hombre, reflexionaba sobre cómo superar la barrera del tamaño que lo separaba de su enemigo. En ese momento, un pajarito de colores brillantes se posó cerca de él. Vio su oportunidad y dio la orden a sus 10 ayudantes: suban por la pata hasta sus plumas. Sin dudarlo, todos obedecieron, refugiándose en las suaves plumas del ave. Sin embargo, su trayecto se interrumpió cuando 3 cazadores, uno de mediana edad y 2 jóvenes, avistaron al pájaro. Uno de ellos disparó y el ave cayó inerte. Mac, lejos de lamentarse,
vio en esto una nueva oportunidad. El ave fue arrojada al morral de los cazadores, un lugar oscuro y cerrado donde Mac y sus seguidores pudieron viajar sin ser detectados. Horas después, los cazadores llegaron a una casa donde fueron recibidos por María Angélica, la hija del hombre de mediana edad. Este le regaló el ave, sugiriendo que usara sus plumas para adornar el sombrero de su muñeca. La niña, emocionada, extrajo varias plumas y las colocó junto a su juguete favorito, Lulú. Mientras tanto, Mac ordenó a sus ayudantes buscar un lugar adecuado para establecerse en su nuevo entorno. Con su base asegurada cerca del cuerpo de María Angélica, Mac reunió a sus seguidores y delineó su plan. Atacarían con fuerza el cuerpo de la niña, debilitándola y demostrando su poder. «Esta será nuestra primera victoria contra el hombre», declaró con convicción. Mientras María Angélica jugaba con su muñeca, comenzó a sentirse febril. Su madre, alarmada por el estado de su hija, la encontró delirando sobre un caballo azul y con un notable escalofrío. De inmediato enviaron por un médico. El doctor, un hombre robusto de barba puntiaguda, revisó a la niña y diagnosticó una fiebre alta, aunque no pudo determinar su origen. Recomendó trasladarla al pueblo para realizar más exámenes. Mientras tanto, Mac y sus microbios intensificaban su ataque, deleitándose en el caos que habían provocado. El éxito inicial llenó de orgullo a Mac, quien reunió a sus ayudantes para celebrar su aparente victoria. ¿Ven lo que hemos logrado? Pronto todos nos seguirán, proclamó, pero su optimismo pronto fue interrumpido. Uno de sus ayudantes regresó corriendo, jadeando y visiblemente aterrado. «Los demás han desaparecido», anunció entre sollozos. Mac lo interrogó con severidad. El ayudante relató cómo una enorme lanceta había extraído sangre del cuerpo de la niña, llevándose consigo a los otros microbios. Mac, aunque preocupado, intentó mantener la calma. Decidió reforzar los ataques, ordenando a sus seguidores que lucharan con la fuerza de millones. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a invadirlo mientras se preguntaba qué habría sucedido realmente con sus camaradas. La condición de María Angélica empeoraba rápidamente. Sus padres, desesperados y adinerados, tomaron medidas drásticas para trasladarla a una clínica de la ciudad, famosa por su excelencia médica. Una ambulancia llegó al pueblo tras largas horas de espera, y durante el trayecto hacia la ciudad, la niña deliraba y reía sin control, agotándose por los espasmos. Los médicos, preocupados, no lograban estabilizarla. Al llegar a la clínica, María Angélica fue ingresada en una habitación blanca y luminosa, con vista a un jardín. 3 renombrados doctores fueron convocados para examinarla. Cada uno ofreció una teoría diferente. Uno sospechó un origen no orgánico, otro atribuyó la risa a la fiebre, y el tercero planteó que podría tratarse de un virus desconocido. Para confirmar esta última hipótesis, decidieron extraerle sangre. Sin saberlo, al hacerlo cayeron en una emboscada. Los 9 microbios capturados durante la extracción de sangre fueron transportados al laboratorio. Mac, al enterarse de la captura de sus seguidores, ordenó redoblar los esfuerzos, aunque comenzaba a temer que su estrategia se tambaleaba. La niña, en su fragilidad, seguía sonriendo de manera intermitente, incluso en su sueño, una evidencia de que los microbios no cesaban en su ataque. En el laboratorio de la clínica, los médicos, armados con potentes microscopios, comenzaron a estudiar la sangre de María Angélica. Los microbios capturados, alarmados por el escrutinio, deliberaban sobre cómo reaccionar. Algunos sugirieron atacar a los investigadores, mientras que otros propusieron esperar y observar. El primero en detectar a los microbios fue un médico que exclamó su descubrimiento con entusiasmo. Decidieron cultivar la muestra, y en menos de 24 horas, los 9 microbios iniciales se habían multiplicado hasta superar los 19,000. Sorprendidos, los científicos concluyeron que se trataba de un patógeno desconocido, causante de la llamada fiebre reidora. Mientras tanto, María Angélica, dormida por efecto de los sedantes, soñaba con figuras fantásticas.
un enanito que saltaba entre estrellas y se burlaba de ella con divertidos gestos. Este sueño provocó una sonrisa tenue en su rostro, dejando perplejas a las enfermeras que la vigilaban. Los médicos, en su afán por entender el virus, decidieron inyectarlo en un conejo blanco para observar sus efectos. El conejo, antes de la inyección, llevaba una vida tranquila en su jaula. Sin embargo, tras recibir la muestra, comenzó a experimentar una transformación alarmante. Primero sintió un calor intenso. Luego su cuerpo se volvió pesado y sus ojos, incapaces de mantenerse abiertos, lo llevaron a un estado de semi-inconsciencia. En este estado, comenzó a alucinar. Vio montañas con rostros grotescos y hierbas danzantes que lo hacían reír de manera estridente. Los doctores observaron con atención los síntomas, confirmando que eran idénticos a los de María Angélica. La fiebre reidora se manifestaba con rapidez y letalidad. No obstante, el conejo sucumbió poco después, dejando claro que el virus tenía un potencial mortal. Con la información recabada, los científicos comenzaron a trabajar incansablemente en una posible cura. Mientras tanto, Mac, consciente de que los humanos estaban descubriendo sus secretos, se inquietaba. Su certeza en la victoria tambaleaba mientras el laboratorio avanzaba hacia un antídoto para la devastadora fiebre reidora. En el laboratorio, los médicos continuaban experimentando con los microbios, sometiéndolos a pruebas rigurosas que para ellos eran una forma de tortura. Entre tanto caos, un evento inesperado tuvo lugar. Nació un nuevo ser entre las mezclas realizadas. Este microbio, llamado Locke, era diferente a cualquier otro. Aunque compartía rasgos con Mac, Locke mostraba un carácter bondadoso y una determinación por proteger al hombre. Con ojos grandes y rostro amable, también poseía una cola afilada como una espada, que simbolizaba su poder. Mientras los médicos trabajaban intensamente, descubrieron una posible cura basada en la resistencia que Locke presentaba contra la fiebre reidora. Decidieron inyectarlo en María Angélica, confiando en que podría salvarla. Entretanto, Mac, al percibir la presencia de Locke, envió a su último ayudante extenuado para investigarlo. Locke, al encontrarlo, lo confrontó con firmeza. ¿Cómo osas atacar a una niña tan inocente?, le increpó antes de derrotarlo con un golpe preciso de su cola. Poco después, Locke se enfrentó a Mac. Este intentó atacarlo por sorpresa, pero Locke demostró ser más ágil y fuerte. La persecución llevó a Mac a intentar huir hacia zonas más seguras dentro del cuerpo humano, pero Locke lo seguía de cerca, decidido a detener su amenaza de una vez por todas. Finalmente, tras una larga persecución, Mac logró escapar de Locke al saltar desde la nariz de María Angélica hacia el delantal de una enfermera. Exhausto y con su confianza destruida, se ocultó entre las plumas de un pájaro que lo llevó lejos del hospital. Durante 7 días, Mac permaneció escondido en un jardín, observando desde lejos cómo María Angélica recuperaba su salud. Los doctores proclamaron que habían vencido a la fiebre reidora, gracias al antídoto basado en Locke. Llena de energía, la niña abandonó el hospital mientras Mac la maldecía desde su refugio, consciente de su derrota. Con el tiempo, Mac logró regresar a su aldea tras un arduo viaje que lo llevó de ave en ave. Al llegar, descubrió que el viejo gris había tomado el liderazgo, instaurando un gobierno pacífico y respetado. Mac, despojado de su gloria pasada, intentó pasar desapercibido, pero fue reconocido por un guardia que anunció su retorno. El pueblo, al verlo maltratado y con su cola destrozada, exigió explicaciones. Incapaz de hablar, Mac solo pudo llorar. El viejo gris, sabio y firme, declaró que esta derrota era una lección para aquellos que priorizaban la fuerza sobre la prudencia. Aunque algunos jóvenes se sintieron deshonrados, los ancianos pidieron calma, abogando por una vida tranquila junto al lago. Sin embargo, los jóvenes, cegados por la frustración, atacaron el antiguo sauce donde se habían reunido tantas veces. El árbol, lleno de vida, comenzó a agitarse de manera extraña,
como si respondiera al dolor infligido. Con un movimiento final, arrancó sus raíces de la tierra y se arrojó al lago, llevándose consigo a los microbios que habitaban en él. Las aguas furiosas los engulleron, poniendo fin al peligro de la fiebre reidora para siempre. La obra no solo narra una historia sobre microbios personificados, sino que también actúa como una reflexión sobre temas universales como el poder, la ambición y las consecuencias de las decisiones humanas. A través de una narrativa alegórica, el autor invita al lector a mirar más allá de los eventos y considerar sus implicaciones filosóficas, sociales y ecológicas. La estructura narrativa, o el relato, está dividido en una progresión clara que permite al lector observar la evolución de los personajes y los eventos. Comienza con una advertencia sabia del patriarca, sigue con la ambición de Mac y concluye con el colapso de la comunidad microbiana. Este desarrollo refleja cómo las decisiones mal guiadas pueden desencadenar una serie de eventos incontrolables. El simbolismo, o la fiebre reidora, representa más que una simple enfermedad. Es una manifestación del caos generado por la ambición desmedida. El sauce llorón y el lago simbolizan la conexión con la naturaleza, y su destrucción final marca la pérdida de armonía debido a las acciones irresponsables. La evolución de los personajes, o los personajes principales, como Mac, el patriarca, el viejo gris y Locke, representan diferentes facetas de la humanidad, desde la ambición desmedida hasta la sabiduría prudente y la esperanza redentora. Cada uno desempeña un papel crucial para transmitir los mensajes centrales de la obra. La relación entre los microbios y los humanos. O los microbios actúan como una versión reducida de la humanidad. Sus luchas internas y su enfrentamiento con el hombre reflejan los conflictos humanos, destacando las consecuencias de la falta de equilibrio entre el deseo de dominación y la necesidad de coexistencia. La ambición y sus consecuencias. O la historia de Mac es un recordatorio contundente de cómo la ambición desmedida puede llevar al fracaso y la destrucción. Su caída refleja que el poder, sin sabiduría ni moderación, es insostenible. La importancia de la sabiduría colectiva, o tanto el patriarca como el viejo gris, destacan la relevancia de la prudencia y la experiencia en la toma de decisiones. La falta de atención a estas voces de razón por parte de Mac subraya el peligro de ignorar el conocimiento acumulado, el equilibrio entre humanidad y naturaleza, o la relación simbólica entre los microbios, el hombre y el medio ambiente, recuerda al lector la importancia de mantener un equilibrio ecológico. El colapso del sauce llorón y el lago representa las consecuencias de perturbar este equilibrio. La esperanza y la redención. O a pesar de la destrucción, la aparición de Locke y el eventual desarrollo de una cura para la fiebre reidora ofrecen un mensaje de esperanza. Esto sugiere que, incluso en los peores momentos, la humanidad tiene la capacidad de redimirse y restaurar el orden. La obra trasciende su aparente simplicidad para ofrecer una rica exploración de temas complejos y universales. A través de su narrativa, el autor insta al lector a reflexionar sobre cómo las decisiones individuales y colectivas impactan no solo a una comunidad, sino también al equilibrio del mundo en general. Es una historia que, aunque situada en un mundo microscópico, tiene profundas lecciones para la humanidad en su conjunto. Si te gustó y deseas ver más resúmenes y análisis de libros, suscríbete y dale me gusta al video. Así me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes alguna recomendación o algún libro que te gustaría ver en este canal, puedes escribir en los comentarios. Los estaré leyendo.